Eh, Saludo a la línea de honor. Iba a saludar uno por uno, pero como todos saludaron a la línea de honor, saludo a la línea de honor también. Saludo a todos los líderes religiosos que nos acompañan. Saludo a todos el público en general que nos acompaña. Y quiero hacer un saludo en especial a la pastora Claudia, que es una mujer de aquí de Querétaro, que vaya, la sociedad de Querétaro ha reconocido, y ella está trabajando mucho por Querétaro. Inicio con la lectura del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Es necesario para el desarrollo pleno de la persona comprender estos dos grandes conceptos, libertad y religión, que en mi opinión, si bien es cierto que son complejos, como muchos autores lo han señalado, no menos cierto es que no son imposibles de entender. Solo habría que distinguir de qué tipo de libertad estamos hablando: libertad individual, libertad política o civil, libertad total o libertad parcial, ámbitos donde ya han sido estudiados estos términos. Pero en estos foros nos dimos a la tarea de ahondar en la libertad religiosa como una libertad individual, como un derecho humano que se pondera sobre otros muchos derechos humanos. Pues bien, podríamos decir sin temor a equivocarnos que el derecho humano a la libertad de religión solo está precedido por el derecho a la vida, dada su naturaleza tan intrínseca a la mera existencia del ser y el significado extenso de lo que la religión abarca en este, es decir, conciencia, pensamiento y expresión. De ahí se colige que dicho derecho humano es primerísimo. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de manifestarlo. François-Marie Arago, algo así sale, ¿no?, en francés, mejor conocido como Voltaire. Se los leo otra vez. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de manifestarlo. Acto seguido cito a Luis Raúl González Pérez, profesor de la Facultad de Derecho y abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un ensayo que está en internet. Acá traigo los datos, luego se los paso. Dice así: el filósofo inglés de Ryron, John Locke, es un contractualista moderno de corte y justnaturalista, cuyo pensamiento defiende la idea de un poder estadual limitado y pone a la libertad por encima de todo. A diferencia de Hobbes, quien plantea que a través de un contrato social cada uno de los individuos cedería sus libertades en favor de un soberano que se encargaría de sacarlos del estado de naturaleza o de guerra de todos contra todos, y que los deja sin posibilidad de decidir incluso sobre su propia vida. Locke propone que se siga la idea del contrato, pero esta vez limitado por el respeto a los derechos de todos, pues el surgimiento del soberano derivó de la necesidad de solucionar conflictos en razón de la propiedad, no de decisión sobre la vida y la libertad de los individuos. Si bien John Locke tiene en consideración las teorías pronunciadas por Aristóteles y Tomás Moro, lo cierto es que con él surge la idea del poder como un límite negativo de la libertad cuando es impuesto de manera arbitraria o inconsistente con la condición natural de ser humano libre. A decir de este autor, quien tiene el poder absoluto es amo de los demás, y en un esquema liberal la intención es limitar el poder para proteger el ejercicio racional de la libertad. Locke identifica la libertad como un valor supremo que está por encima de cualquier otro derecho. Nos dice que no es legítimo sacrificar las libertades del individuo para otorgarle mayor poder al Estado, pues éste debe estar siempre limitado
Así se desprende de la propia teoría de Montesquieu sobre la división de poderes. Así, el pensamiento liberal de libertad se caracteriza por ser la base de legitimación del poder y la condición de legitimidad del mismo en aras de preservar derechos. Con ese margen, el liberalismo ha tenido dos tendencias, aquella que se refiere al plano político y la que se ocupa de analizar el ámbito económico. No obstante, ambas ramas tienen su origen en la obra de John Locke y aún existe discusión sobre si pueden separarse o tienen que ir juntas. La visión de tolerancia en Locke es de naturaleza política y requiere que se reconozca la libertad como factor indispensable para tener ideas y manifestarlas, así como el derecho a creer en lo que se quiera. De hecho, parte de ese jus naturalismo antiguo se sostiene en la idea de que Dios creó a todos iguales y con dignidad de tener los mismos derechos. Incluso, cuando Locke habla del derecho de propiedad, también menciona la igualdad, a la dignidad y a la vida. Su concepto de propiedad es más amplio que el de la tenencia de bienes. La obra de Locke lo potencializa como el padre del liberalismo moderno, entendiendo como el poder limitado por los derechos. Dice que hay un estado de naturaleza real y que los hombres en ese estado son iguales, libres, tienen propiedad, son independientes, viven en relativa paz y tienen que razonar en pro de sus semejantes y de sus relaciones. Vemos cómo el padre del capitalismo, Locke, pondera la libertad de la persona sobre el poder del Estado, y así debe ser. Ningún Estado tiene la autoridad legítima para coartar las libertades inalienables al individuo, so pena de ser un Estado autoritario y tirano, cosa que nadie deseamos. Además, tocante a la laicidad, tratamos de vindicar dicho concepto, ya que en México, por nuestro contexto religioso-político, entendemos por el tal o un Estado ateo o, en el peor de los casos, un Estado antirreligioso, cosa que está muy por fuera de la realidad que planteó el cristianismo y el justnaturalismo en el viejo continente. En segundo término, cito al abogado y politólogo Alberto Mansuetti en su excelente obra titulada Las leyes malas, en específico en las páginas 310 al 313. La separación mal entendida. En Estados Unidos, el principio de separación establecido en la primera enmienda prohíbe una iglesia oficial como se usaba en Europa, en los países de mayoría católica y en los de mayoría protestante. Lo que prohíbe la enmienda es que con fondos públicos se sostenga o ayude a una iglesia unida al Estado o fomentada por el Estado. Ese es el postulado liberal. No debe existir una religión oficial, como tampoco una empresa oficial, bancos oficiales, partidos oficiales, institutos educativos oficiales. A los liberales nos complace la coherencia. No obstante lo anterior, ahora en Estados Unidos la política correcta no quiere entender bien. Ese postulado no prohíbe que las iglesias privadamente y con sus propios fondos tengan propiedades o empresas, mantengan obras sociales y servicios médicos o sostengan escuelas, liceos, universidades, editoriales y librerías. Mucho menos prohíbe a las iglesias expresar sus opiniones en público sobre asuntos relativos a la vida nacional u otra clase de temas de su interés o de pública relevancia. En Estados Unidos lo están entendiendo mal ahora, pero en América Latina las entendimos mal desde el principio, tanto católicos como protestantes, desde la independencia, y por esos malentendidos hicimos mal las cosas, como siempre. Y hasta corrió sangre, mucha como en México. Los católicos no entendieron ni aceptaron el principio de separación para ellos, al igual que para los protestantes del norte de Europa. El Estado tenía la obligación de sostener su iglesia y a su culto, su exclusión de los demás, y defendieron por todos los medios su posición. Los protestantes separaron al Estado de la iglesia, pero no de la educación, la economía, la prensa, la política, etcétera, y siendo decididamente anticristianos, no era una separación sino contra la iglesia, actitudes típicas de muchos liberales hasta hoy.
Para aquellos implicaba la confiscación de las propiedades eclesiásticas, alegando que eran improductivas, lo cual era verdad en muchos casos, pero eso no daba derecho a expropiarlas, y de hecho sus nuevos propietarios, los gobiernos liberales y sus amigotes y compadres, tampoco fueron muy productivos. E implicaba que la Iglesia Católica no tenía el derecho a la propiedad de institutos educativos, ni a educar y tampoco a opinar, y el derecho de los gobiernos liberales a traer pastores y líderes evangélicos protestantes de Europa y de Estados Unidos para enfrentarlos al catolicismo. Trasplantaron iglesias enteras. Así entre nosotros el protestantismo comenzó un camino con un mal paso, y en esto no ha mejorado. Esos malentendidos entre liberales protestantes y cristianos católicos se constituyeron en uno de los tantos factores que nos impidieron progresar y no se han superado, y han seguido y van a seguir como obstáculo al desarrollo y madurez de nuestros pueblos si no los aclaramos y despejamos, dice el viejito que no es nada correcto políticamente. En esta última parte que les leí, yo quisiera dejarles una reflexión. En primera, felicitar al Consejo Interreligioso del Estado de Querétaro, porque es un paso precisamente a aclarar estos malos entendidos del pasado. Hoy vivimos en el 2019, ya no estamos en el pasado. Y es un gran paso porque me da mucha alegría ver convivir y tener un diálogo interreligioso a un cura, a un pastor, a un mormón. Tuvimos una reunión con gente de la comunidad Bahá'í, con gente de la comunidad judía, con musulmanes, y la verdad que verlos en armonía y en paz es de reconocerse y de felicitarse. Así este buen hombre nos deja algo que reflexionar y que replantear en nuestra cultura con respecto a la laicidad. Aprovecho para reconocer a este Consejo Interreligioso y felicitar su madurez y ejemplo de tolerancia y buen entendimiento de lo que significa libertad religiosa y laicidad, procurando la sana y respetuosa convivencia entre las distintas creencias y el buen caminar con el gobierno, siempre respetando su soberanía y asimismo respetando la soberanía eclesiástica. Por último, concluyo: si la libertad religiosa es un derecho humano inalienable al individuo y de los primarios, es una libertad que debe ser protegida por el Estado en sus leyes, procurada por todo el hombre en la tierra y enseñada en nuestras generaciones como la libertad que trae esencia al mismo ser y que permite el desarrollo libre de la personalidad. Muchas gracias.